Vamos a saludar al abogado Daniel Carbo. Él es especialista en derecho penal, pero también, por supuesto, con conocimiento de temas de que tienen que ver con derechos humanos. ¿Cómo está usted, abogado? ¿Me escucha? Encienda el micrófono, por favor, abogado. Sí. Correcto. Bien. A ver, abogado, hay una suerte polémica, ¿no?, respecto de la actuación de la policía cuando se trata de repeler a delincuentes y alguna suerte de excesos o aparentes excesos que también sacan a relucir la reacción de defensores de los derechos humanos, que hablan de que no hay proporción entre la fuerza que utiliza la policía y la que usa el delincuente. ¿Cómo podemos nosotros un poco evaluar, desmenuzar este tema de los derechos humanos acá, cuando se trata de un enfrentamiento entre policías, delincuentes, y en el medio está el agredido, el asaltado? Sí. Buenos días, Jimmy, Neira. Un abrazo desde la fría pero cálida Cuenca. Como usted mencionaba precisamente, Jimmy, en primer lugar, para un poco, digamos, entrar en materia de cómo se ha planteado en este momento la cuestión de los derechos humanos en el Ecuador, obviamente requiere un poco entender el contexto en el que nos encontramos, y sin lugar a dudas el contexto político, económico del Ecuador ha sido en estos últimos años, digamos, un poco vertiginoso, que implica varias cuestiones que obviamente refiere al tema de derechos, pero también a la cuestión estructural. Y cuando hablo del tema estructural me refiero a que hay una violencia de alguna manera encarnizada en nuestro sistema que parte de la desigualdad social. O sea, los abogados, las personas que estamos vinculadas de una u otra manera al ámbito, digamos, social, no debemos desvincular el tema social y económico que hace que obviamente también se dé lo que estamos viviendo hoy. Entonces, hay una situación efectivamente de crisis de carácter económico que deviene en el ámbito del desempleo en el país en altos porcentajes. Hay un nivel importante de niños, niñas que no o que se encuentran en la desnutrición, un porcentaje importante de jóvenes que no tienen acceso al empleo y obviamente muchos sectores excluidos. Todo eso deviene obviamente en una violencia o en violencia de distintas maneras. Violencia, yo digo por un lado la económica, pero obviamente también hay violencias que a veces necesitamos. Violencias que están en el hogar, como el tema de la violencia de género, violencia política inclusive, que obviamente hace que nuestra sociedad convulsione más. A eso obviamente hace que las cárceles de nuestro país estén hacinadas. La capacidad carcelaria en el Ecuador es de 29,000 personas, sin embargo tenemos a cerca de 39,000 personas en las cárceles, y eso obviamente va a exacerbar el tema de la violencia. Ahora, el tema de lo que se ha planteado aquí precisamente en torno al debate que hoy nace fruto del caso del Cabo Olmedo, se enmarca precisamente en estos temas. Se enmarca en la cuestión de qué es lo que reconoce de alguna manera nuestras leyes, me refiero a la Constitución, al Código Orgánico Integral Penal, con respecto a los derechos que presumiblemente tendrían los delincuentes y los derechos que tendrían las víctimas. Un poco para contextualizar aquello, es necesario entender que ninguna norma de carácter constitucional o infraconstitucional, me refiero al Código Orgánico Integral Penal, están diseñadas para proteger a los delincuentes. La Constitución, de manera clara, está diseñada para proteger a los inocentes. Vea usted, el problema es que cuando nosotros estamos sometidos a procesos de carácter penal, obviamente siempre vamos a tener una desigualdad frente al Estado, porque la Fiscalía General del Estado, la que representa la investigación, digamos, preprocesal y procesal, siempre va a tener más armas desde el ámbito, digamos, de tener los peritos, el tema de la inteligencia, siempre va a tener más que la persona que está procesada o acusada. Entonces, de alguna manera no hay esa igualdad de armas, ¿no? Y en ese sentido, lo que busca la Constitución de la República del Ecuador, pero no solamente la Constitución, los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, como la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que busca es un juicio justo para las personas. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, usted mañana es sometido a un proceso penal
Y ese proceso penal, porque ya le han señalado a usted que es un delincuente, digamos, o que presumiblemente cometió un delito, usted debe ser sometido de manera expedita a un juicio y ser sancionado con la máxima pena. Sin embargo, digamos, puede ser que del proceso se establezca que usted no es responsable de nada y que hubo otra persona o que es otra persona que tiene el nombre de Jimmy Jairala, por ejemplo, que ha cometido el delito. Sin embargo, usted ya le señalaron y le estigmatizaron. Entonces, eso precisamente hace que la persona no haya sido sometida a un juicio justo y por lo tanto su presunción de inocencia de alguna manera haya sido tocada. Entonces, precisamente la Constitución, los instrumentos de derechos humanos, lo que busca es un juicio justo con jueces imparciales también, con jueces que hagan cumplir la ley y que sobre todo se cumpla, digamos, lo que está en el proceso. Ahora bien, por otro lado, se habla de los derechos de la víctima. La víctima también tiene derechos, tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución. Y en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son los derechos principalmente de las personas, digamos, o de las víctimas? Es el derecho a tener una verdad, la verdad de los hechos, a tener reparación, que le reparen por el daño infringido y tener justicia. Obviamente la palabra justicia es algo que todos buscamos y ha sido, discúlpenme el término que utilizo, tan prostituido en estas épocas. Entonces, esos son los derechos de la víctima, pero también la víctima, según el Código Orgánico Integral Penal, tiene derecho a ser informada constantemente sobre el proceso que se está ventilando en torno a sus derechos, tiene derecho a ser asistido legalmente, tiene derecho a la celeridad del proceso, tiene derecho inclusive a la protección. El problema deviene efectivamente ya en el sistema. Entonces, el problema que tenemos en el sistema, Jimmy, es que precisamente no existe un presupuesto adecuado para el personal que interviene en el ámbito, por ejemplo, penitenciario o en el ámbito penal. No existe un presupuesto adecuado por un sistema de investigación. Por ejemplo, escuchaba a los otros diputados que mencionaban aquí con respecto al tema de que no existiría o que la policía está desprovista. Sí, está desprovista en algunas cuestiones que se ha dicho, por ejemplo, de armamento, equipamiento, pero también está desprovista en el ámbito del presupuesto para investigación. Por ejemplo, el sistema pericial de ciencias forenses está, digamos, muy de menos en función de lo que ellos tienen. Entonces, precisamente esa situación hace que las investigaciones también sean deficientes. Tenemos peritos que no están preparados adecuadamente y eso hace también que los procesos se caigan obviamente no tengamos un elemento adecuado para conocer la verdad de los hechos. Entonces, en el contexto, obviamente, los derechos humanos no existen para proteger, entre comillas, digamos, al delincuente, sino existen precisamente para proteger a todos los ciudadanos para cuando sean sometidos a un proceso penal y obviamente las víctimas en el marco de ser escuchadas, porque las víctimas en el proceso penal ecuatoriano no son un invitado o un convidado de piedra. Entonces, doctor, en ese sentido, abogado, más o menos, perdón la interrupción. Sí. ¿Cómo evalúa usted lo que ocurrió en ese incidente que dio como resultado la muerte de 2 delincuentes, la condena a 3 años y 4 meses del Cabo Olmedo, más allá de que tiene derecho a la apelación? Usted, entiendo que lo conoce por su profesión, ¿cómo evalúa usted ese caso puntual? Sí, estimado Jimmy, usted planteaba precisamente, escuchamos y hemos visto el tema del Cabo Olmedo. Lamentablemente no existe una sentencia que permita analizar de manera más profunda, digamos, los elementos procesales y elementos probatorios practicados dentro de la audiencia. En el Ecuador, efectivamente, como le decíamos inicialmente, todos tenemos la presunción de inocencia. El Cabo Olmedo, hasta el momento, no tiene sentencia ejecutoriada que establezca la culpabilidad de él. Por lo tanto, la presunción de inocencia del mismo está incólume y por lo tanto, y en ese sentido, debe ser tratado como tal. Yo creo que, y más bien, antes de entrar en este debate, hay que tener claro que la norma penal, la norma constitucional, franquea el actuar de los ciudadanos como también de las instituciones públicas, en este caso de las instituciones de seguridad. Partiendo el tema de la Policía Nacional está franqueada en el artículo 163 como una institución precisamente que busca el orden público y la seguridad interna y su personal debe estar capacitado técnica y profesionalmente altamente, dice inclusive la Constitución.
En ese aspecto, precisamente, lo que ha pasado, o por qué precisamente la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal prevé algunos tipos, el Código Orgánico Integral Penal prevé algunos tipos penales, como el caso de la extralimitación de funciones o ejecución extrajudicial en contra de los funcionarios que deben hacer respetar la ley, en este caso la Policía Nacional. Se ha previsto o se ha establecido precisamente en el marco de evitar abusos que históricamente se han sucedido. No digo que esto precisamente sea algo que está sucediendo en el caso del policía Olmedo, que no conozco a profundidad, que he estudiado y leído, digamos, lo que existe en el sistema, pero en este sentido nace o se establecen estas normas para evitar atropellos. Yo le pongo un ejemplo. El caso, por ejemplo, en Cuenca, que hasta ahora no se resuelve, del muchacho Damián Peña, en donde efectivamente hubo una ejecución extrajudicial de parte de la policía. El caso de Consuelo Benavides, de los hermanos Restrepo, o un caso reciente que pasó en Guayaquil, que es el caso Fideca, en donde la policía actuó de manera arbitraria y eso efectivamente permitió o cegó la vida de varias personas. Sin embargo, la policía también tiene esa permisión de la ley para actuar de alguna manera o cometer un delito que le permite la ley. Permítame establecer este término y explicarlo de la siguiente manera. La policía, por mandato legal, como usted leyó, en función del 30.1 del Código Orgánico Integral Penal, puede actuar utilizando de manera progresiva la fuerza para defender su vida o la de terceros. Y así ha pasado en algunos casos. Por ejemplo, acá en Cuenca, hace 2 años, hubo un policía que en el CRS de Turi disparó su arma de gas lacrimógeno para evitar una gresca y salvar la vida de un interno, y fruto de eso murió otro interno. El policía se le sobreseyó porque precisamente se determinó que actuó en defensa legítima de un tercero. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, si mal no estoy, hace 2 o 3 semanas, hubo un policía que también actuó con su arma de dotación y mató a un delincuente. El policía no fue procesado porque actuó en legítima defensa por el momento en el que se estaba viviendo. Ahora, en el caso del policía Olmedo, efectivamente hay 2 versiones, ¿no? La que hemos escuchado hoy de su defensa del policía Olmedo y la que hemos escuchado también de la Fiscalía. De los dos planteamientos podemos decir que esos planteamientos fueron sometidos a debate dentro del ámbito jurisdiccional, es decir, ante los jueces, que de las pruebas que tuvieron se generaron una convicción y dijeron sí, existe el delito. Entonces, en apariencia podría existir, digamos, de lo que hemos visto y auscultado, podría existir una extralimitación de funciones de parte del policía Olmedo que podría devenir precisamente en la muerte de estas 2 personas, puesto que en apariencia no era necesario el uso de la fuerza ya el momento de que se consumó el tipo, o más bien se evitó la consumación del robo, porque como se puede ver en las imágenes. Sí, abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Usted ha tocado un tema muy importante que es de análisis sobre el hecho que pasó con el cabo Olmedo en estos momentos y que se está debatiendo. Es importante entender que no podemos tampoco como ciudadanía pensar que todo lo que hace o todas las acciones que se realizan a favor de cuidarnos y protegernos como ciudadanos de parte de la policía siempre son acciones que no tienen uso o abuso de la fuerza. Usted ya lo mencionó, hay un montón de casos que podemos tomar como ejemplo, caso Fideca, los hermanos Restrepo, por poner 2 casos que la gente y la ciudadanía los conoce muy bien. No estoy diciendo con esto que el caso del abogado Olmedo sea y caiga en este tema, pero ¿cómo podemos hacer para encontrar este equilibrio y que este tema específico que se está tornando un tema en la palestra pública, de debate nacional, no sea utilizado para que se puedan cometer o justificar ciertos abusos de parte de la fuerza policial? Sí, usted lo ha dicho adecuadamente, Noris. El tema es evitar el abuso del Estado. El Estado siempre va a tener mayores recursos que el ciudadano de a pie, y esos recursos efectivamente tienen que ser limitados, franqueados por la ley.
Efectivamente, la policía tiene su deber ineludible de proteger a los ciudadanos y mantener el orden público, la seguridad interna, eso está claro. Y una solución para aquello tiene que ser invertir mayor presupuesto, no solamente en la dotación de armas a la policía, como decía, sino es necesario la capacitación técnica de nuestra policía. Como decía, la Constitución de la República del Ecuador recoge que la misma tiene que ser, o que la policía es altamente técnica y profesional. Por lo tanto, la policía tiene que estar en constante capacitación para que se entienda tanto la normativa que ella le rige, como también el hecho de la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la policía, a diferencia del ejército, tiene, digamos, desde la perspectiva de los instrumentos internacionales y la norma constitucional, tiene el límite en los derechos humanos. Y los militares tienen su límite en el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, por eso es que ellos tienen la seguridad externa. Ahora, como usted ha dicho, efectivamente es necesario esa capacitación de la policía, pero también la policía no va a resolver los problemas de la inseguridad del país, porque la inseguridad está más allá, está un tema de criminalidad organizada que está enquistada, digamos, hasta puede estar enquistada en sectores de poder económico en el país. Entonces, precisamente lo que requerimos son soluciones de fondo, que sea, sí, la inversión, como decíamos, en la policía, pero también la inversión en educación, en salud, en cultura, en derechos económicos, sociales y culturales que permitan el desarrollo de una población más adecuada y sobre todo la participación ciudadana en cabildos populares, en participación adecuada que permita determinar cómo prevenir el delito y obviamente invertir adecuadamente. Necesitamos, sí, esa inversión en seguridad, pero también más inversión en los profesores, en los niños, que precisamente van a permitir que se pueda generar una cultura de paz en el país y obviamente no tener que hablar de lo que estamos hablando. Un tema importante también a señalar aquí es la cuestión de la rehabilitación social. Fíjese usted, si usted sigue tratando al delincuente como delincuente y de manera violenta, van a seguir existiendo niveles altos de reincidencia. Si no existe lo que dice la Constitución, una verdadera rehabilitación y reinserción de la persona que fue condenada a la sociedad, vamos a seguir teniendo lo que tenemos y la solución seguirán siendo parches. El hecho de mover policías a Guayaquil no quiere decir eso va a acabar con la delincuencia, sino precisamente eso va a hacer que la delincuencia se movilice a otras ciudades y así vamos a seguir con ese círculo vicioso que al final no resuelve los problemas estructurales, abogado, que efectivamente están enquistados. Sí. Abogado, una consulta. En este tema del uso progresivo de la fuerza y el debate que se está dando y la ciudadanía tiene una postura clara de apoyo y defensa a la gestión policial, ¿cómo queda el tema de la protesta social? ¿Es visto y es medido de la misma manera o tiene otro tipo de evaluación al momento de enfrentarse? Lo pregunto porque, claro, en estos momentos, por el contexto que estamos viviendo como ciudadanía, todos estamos diciendo, apoyamos a la policía, apoyamos que disparen, apoyamos que haya esta fuerza al momento de enfrentarse a los delincuentes. Pero esta misma forma de medir el accionar policial, ¿se da en hechos de protesta social o hay una evaluación diferente? Es muy adecuado el tema que usted plantea en este momento, Noris. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está sucediendo hoy es un tema que podríamos definirlo, o podría estudiarse desde la llamada criminología. Y la criminología, como lo dice Zaffaroni, en el ámbito de la criminología mediática, precisamente puede jugar un papel para exacerbar el tema de las extralimitaciones que puede tener la fuerza pública en varias situaciones. ¿Por qué? Porque la criminología mediática busca también desviar la cuestión que se está, lo que precisamente afecta a la sociedad. Entonces estamos debatiendo mucho el tema de la delincuencia, pero nos olvidamos los problemas económicos que vive el país. Vea, buscamos un chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas más graves que vive la sociedad. Pero bueno, en función de aquello, precisamente la sociedad, fruto de la situación objetiva, material que está viviendo, de desigualdad, de desempleo, de las políticas erradas del gobierno, precisamente puede llevarse o va a llevarse la protesta social. Y en función de la protesta social se pueden generar excesos de la fuerza pública, efectivamente se puede hacer eso. ¿Ha sucedido en el Ecuador? Ha sucedido en el Ecuador. Las protestas de octubre es ejemplo de aquello. Yo le pongo solamente un ejemplo. Tuve la oportunidad de ser abogado de varias personas en la ciudad de Cuenca, más o menos 20 personas que fueron detenidas, aprendidas
en las protestas de octubre. Una de esas personas, por ejemplo, que estaba protestando y que los videos se ve que estaba protestando y no estaba haciendo nada más que estar parada en la calle, fue aprehendida y luego se le puso a esa persona una bomba molotov y se dijo que andaba con dinamita. Por suerte se logró desvirtuar todos esos elementos y se demostró que la policía forjó aquello. ¿Y qué pasó con la policía? Digamos que hizo eso, no se le hizo nada. Entonces, fíjese usted, si es que nosotros en momentos determinados también permitimos esos excesos, estamos avalando el hecho de que a momentos determinados la fuerza pública actúe bajo parámetros inclusive fuera de lo que mandan los instrumentos internacionales, la Constitución de la República y la norma penal como tal con respecto al tema del manejo del uso progresivo de la fuerza. Y en este marco de la protesta social está claro que puede existir aquello, claro, y no solamente la protesta social, sino en varios aspectos. Exacto, por ejemplo, por eso mi pregunta, abogado, por eso mi pregunta iba hacia el uso progresivo de la fuerza, y el debate que se está dando es de la misma manera o es evaluado de la misma manera para el hecho de la protesta social o la delincuencia, o si hay matices, porque sí preocupa también a la ciudadanía, y es un comentario que se está dando cuidado, y lo que en este momento se está debatiendo por un caso en particular de delincuencia y de accionar de la policía frente a la delincuencia, luego se torna en un boomerang y es la misma forma de evaluación que se hace cuando los ciudadanos salen a la protesta social, y muchas veces se ha visto que la policía reprime. Sí, completamente de acuerdo. Lo que usted dice, puede y va a suceder aquello, porque estamos avalando también, o se va a medir de la misma manera para el tema de la protesta social. Le pongo un ejemplo. ¿Qué es por ejemplo, lo que se dice a Leonidas Issa? A Leonidas Issa se le cataloga ya de terrorista y saboteador. ¿Por qué? Porque plantea la protesta social, y así a diferentes actores políticos que en el país han planteado la necesidad de la lucha social. Es decir, se criminaliza la protesta social, y al momento de criminalizar la protesta social también se puede permitir estos excesos, como el caso de extralimitación de funciones o inclusive ejecuciones extrajudiciales. Y se ha visto en el Ecuador ejecuciones extrajudiciales, claro que se ha visto. El caso de Damián Peña, digamos, es un tema que refiere a aquello. Entonces, yo creo que no se va a medir de manera distinta, sino el baremo va a ser el mismo. Abogado, cuando existen problemas de inseguridad, lo primero que por lo general se habla es de reformar leyes o de una u otra forma meter la mano a la justicia. ¿Es eso suficiente en este momento? Ya hemos entrevistado a algunos expertos en el tema de derecho penal, y muchos, incluso el día de hoy, han dicho que las leyes están. El abogado, incluso del Cabo Olmedo, decía que las leyes existen, hay un problema de interpretación, pero ¿es suficiente cambiar leyes, reformar leyes y meter la mano a la justicia, o hay otras cosas que son mucho más importantes o tal vez que se deben efectuar para que pueda haber realmente un combate contra la delincuencia? Una pequeña, déjeme meter la mano a la justicia tampoco, ¿ah? digamos, y lo que convenimos con Noris, estamos de acuerdo ambos, es que no parece ser solo un problema de leyes, sino de las personas que las aplican, ¿verdad? Sí, el problema está en el sistema. El problema está en cómo nosotros distribuimos la riqueza. Perdóneme poner este tema, porque precisamente mientras no haya una distribución equitativa de la riqueza, mientras la gente no tenga oportunidades, el tema de la delincuencia común, me refiero a la común, va a seguir existiendo por un simple por una simple deducción. Y el tema de la criminalidad organizada, mientras no se persigan los delitos de cuello blanco, aquellos que se llevan millones de dólares, aquellos que se benefician del narcotráfico, va a seguir existiendo el problema de la violencia, y este tema no se resuelve con leyes penales. Ahora, el tema del derecho penal, la ley penal o el Código Orgánico Integral Penal interviene cuando el sistema falla. Fíjese usted, qué paradójico, porque se supone que el derecho penal está para detener, en apariencia, digamos, cualquiera puede entenderlo así, para detener el tema de los delitos. No, el derecho penal aparece cuando el sistema falla.
cuando precisamente no permitió la rehabilitación de la persona que estuvo presa, cuando se permitió desde el estado el hacinamiento, cuando se permitió el tema de la criminalidad organizada en altas esferas y cuando no se le dio oportunidad a muchas personas para que accedan a un trabajo o educación o una vida de calidad, el buen vivir que dice la Constitución. Entonces, el tema no se resuelve, como ha planteado el presidente de la República ayer, no se resuelve con nuevos tipos penales. Vea, el Ecuador ha sufrido en estos últimos años varias reformas del Código Orgánico Integral Penal y varios tipos penales se han incorporado al catálogo de delitos. Sin embargo, muchos de esos delitos son, digamos, letra muerta porque tampoco es que se aplican y los que se aplican siguen siendo los mismos que hace muchos años atrás, inclusive antes del Código Orgánico Integral Penal, con el Código Penal ya se aplicaba. Abogado. Esto se resuelve poniendo penas más severas, no se resuelve poniendo penas más severas. Un ejemplo de aquello es lo que está sucediendo ahora en el país. Esto se resuelve. ¿Con qué se resuelve? Se resuelve con política criminal, como se llama. ¿Qué es la política criminal? Es adecuar precisamente la situación que se vive y cómo se previene el delito. Porque lo fundamental es prevenir el delito. El delito se previene con más plomo, no se previene con más plomo. El delito se previene con una intervención adecuada, principalmente de la sociedad, y también atacando a la raíz, que es la estructura o digamos la criminalidad organizada que está arriba. Entonces el presidente de la República debe entender que esto no lo resuelve de manera simplemente desde la perspectiva política, sino esto se resuelve con la intervención precisamente de técnicos, de sociólogos, de psicólogos, de trabajadores sociales, de gente, criminólogos, de todos aquellos que conozcan el fenómeno del delito y cómo se puede hacer aquello. Y también se resuelve dando más presupuesto a salud, a educación y a todos los aspectos que precisamente son fundamentales para mejorar la sociedad. Ahí está la explicación o el kit al momento, ¿no? Ya, le agradecemos mucho. El tiempo ya se nos vino encima, estamos a un minuto del cierre, abogado. Le agradecemos mucho por sus valiosas opiniones aquí. Que tenga usted un excelente día, abogado Daniel Carbo. Bueno, buen día.